Bueno, entonces estábamos comentando acerca de estas causas de rescisión de las relaciones laborales sin responsabilidad para el patrón. Y la última que comentábamos justa es la clásica, estas tres faltas de manera injustificada dentro del periodo de 30 días por parte del trabajador al patrón. Vamos a hablar de otra causal y justamente consiste en que el trabajador desobedezca al patrón o a los representantes del patrón. Recuerde que los representantes del patrón, ya lo veíamos en sesiones anteriores, pueden ser los gerentes, los administradores o aquellas personas que tengan a su cargo auditoría, funciones de vigilancia por parte de la fuente de trabajo. Entonces, cualquier desacato a la orden de estos personajes, administradores, gerentes, subgerentes, el propio patrón, auditores o supervisores, si es que el trabajador no acata estas instrucciones, pues es una causa justificada de despido para el trabajador. Y bueno, aquí nada más habría que comentar el tema. ¿Qué pasa si el eh, supervisor, si el gerente o el representante del patrón le diera al trabajador alguna instrucción de carácter ilegítima o de carácter contradictorio hacia alguna de las leyes positivas mexicanas? Esto sería alguna causa de despido sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si el patrón le dice, a ver, yo necesito que te robes una factura del comercio de enfrente? Y si no le hace caso al trabajador, ¿qué? ¿Sería una causa imputable al trabajador o no? No, Pues es un acto ilícito, naturalmente. Estamos partiendo del principio, justamente, de que las relaciones se dan de manera legítima. Entonces, si el trabajador desacata esas instrucciones que vayan en contra de la ley, si el patrón o sus representantes dan una instrucción que vaya en contra de la ley, pues no la podemos asociar naturalmente como un despido injustificado. Bueno, y otra de las obligaciones, que también lo vamos a ver en el capítulo respectivo, hay un módulo destinado para saber cuáles son las obligaciones tanto de patrones como de trabajadores. Otra de las obligaciones que tendría el patrón en un momento dado es capacitar a los trabajadores para que ellos puedan conocer cuáles son esta serie de medidas preventivas o procedimientos para evitar accidentes o enfermedades de trabajo. Por ejemplo, ahora que está muy de moda esto del COVID, sabemos que nosotros deberíamos de cumplir un cúmulo de normas para proteger la salud, no nada más de nosotros, sino también de los compañeros de trabajo y también de aquellas personas que se encuentran en el inmueble o en el establecimiento. Debemos usar cubrebocas, debemos de respetar una sana distancia, debemos de utilizar gel, etcétera, ese tipo de medidas. Si una persona tiene algún vestigio o rasgo de enfermedad, si tiene calentura o alguna situación de esta naturaleza, pues esto podría representar un riesgo de contagio para todos aquellos que estén en la fuente de empleo. Si el trabajador entonces se negara a aceptar o a cumplir aquellas medidas que establezca el patrón de manera preventiva o algunos procedimientos propiamente para resguardar accidentes de trabajo o enfermedades dentro de la empresa, pues estaríamos frente a alguna causal también de despido justificado o de rescisión del trabajo sin responsabilidad directa para el patrón. ¿Tienen alguna duda referente a esto? Por ejemplo, también puede darse el caso de que el patrón eh, y claro que todos los, sobre todo hablando de fábricas y algunos establecimientos característicos, deben de respetar el cumplimiento de algunas normas oficiales mexicanas, ya lo habíamos comentado. En el caso, vamos a hablar de fábricas, vamos a hablar de laboratorios que se dedican a producir algunos productos químicos, medicinas, lo que sea, ¿no? Que manejen algún tipo de sustancia deletéreas y que manejen algún tipo de eh, químico que pudiera llegar a afectarles. Hay una normatividad que deben de acatar los trabajadores, pero también el trabajador está obligado a señalarle al trabajador cuáles son esos, el patrón está obligado a señalarle al trabajador cuáles son esos parámetros y esas normas que debe de cumplir. A ver, debes de manipular esta máquina de esta manera. Para eso se tendría que dar una capacitación. El manejo de esta sustancia es peligrosa, tendrías que tener cuidado, debes de tener casco en la obra, debes de portar cierto tipo de botas, de uniforme, y por seguridad justamente para los trabajadores. Algunos trabajadores de la industria de la construcción están obligados a utilizar cierto uniforme que represente ciertos colores
para que puedan ser identificados, para que pudiéramos notarlos en caso de que exista algún riesgo o alguna situación similar. Entonces, si el trabajador se niega a aceptar este tipo de medidas preventivas o procedimientos, pues naturalmente esto significaría su despido justificado. ¿Hay alguna duda en torno a esto? No, ninguna. Ok. Otra causal que ya también habíamos comentado en un momento dado es justo que el trabajador acuda a la fuente de trabajo en estado de ebriedad, drogado, bajo el influjo de algún narcótico. Obviamente que no esté prescrito, si estamos en el entendido de que alguno de los trabajadores tiene a través de una receta prescrito algún medicamento, pues naturalmente este medicamento tendrá que ser permitido o tendrá que ser administrado, si es que fuera el caso, en horas de trabajo. Claro, siempre y cuando ese tipo de medicamento no incapacite o imposibilite al trabajador para el debido desempeño de sus funciones. Si el trabajador está recibiendo algún tipo de medicamento y le da sueño y puede provocar algún accidente de trabajo o puede poner en riesgo a alguien o a él mismo, pues lo más sano en este caso para evitar accidentes futuros justamente es que se retire, justamente por eso se dan esas incapacidades. Si es que ocurriera algún accidente por esta causa y el trabajador no lo reporta al patrón, es que se quedó dormido porque estaba tomando un medicamento eh, y no lo reportó sus superiores, eso quiere decir que pues este daño sí sería naturalmente imputable al trabajador. Antes de trabajar, naturalmente, el trabajador deberá de dar aviso al patrón y esa es una obligación que la impone la propia Ley Federal del Trabajo. Si yo voy a tomar alguna sustancia, bueno, algún medicamento prescrito, tengo que dar aviso al patrón, tengo que dar aviso a su representante. Si no lo hago, pues todas estas consecuencias deberán ser imputables al trabajador. Si el patrón, a pesar de ello, asume que puede haber consecuencias, pues ya también el patrón tendrá que ser partícipe de esta responsabilidad, pero si el trabajador en ningún momento le da aviso al patrón o a sus representantes, pues será una causal de rescisión. ¿Está claro esto o hay alguna duda? Bueno, creo que está claro, no hay ningún tema que platicar. Ahora, platicamos por ahí algún supuesto en torno a la suspensión de las relaciones de trabajo y esto era justamente que el trabajador sea sometido a la prisión preventiva porque está atravesando algún tipo de proceso penal. En el caso de la suspensión de las relaciones de trabajo, si sucede que el trabajador al final es absuelto mediante una sentencia por parte de la autoridad competente, pues se pueden reanudar las relaciones de trabajo, porque finalmente ha quedado acreditado conforme a derecho que el trabajador pues fue inocente o resultó ser inocente. Pero ¿qué pasa si el trabajador resultara ser culpable y se enfrenta a una condena consistente a una pena corporal o a la privación de la libertad, concretamente la prisión? ¿Qué pasa si el trabajador pues ya ha sido condenado? Ahora sí resulta que es culpable. Esto concretamente es una causal de la rescisión de las relaciones de trabajo imputable al trabajador, lo dice la propia ley. Si eres condenado por la comisión de algún delito a través de una sentencia condenatoria naturalmente, y esto imposibilita que sigas prestando tus servicios, evidentemente por la privación de la libertad, entonces, pues estaremos frente a una nueva causal de rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no. No, profe. Todo es claro. Y finalmente la ley nos indica que independientemente de todas estas causales que hemos expuesto anteriormente y que no son imputables de ninguna manera al trabajador, al patrón, perdón, que no son imputables de ninguna manera al patrón, se pueden establecer o pueden existir otras causales que leyes secundarias o que la propia fuente de trabajo establezca como causales de rescisión para el trabajador sin responsabilidad para el patrón. Si nosotros al momento de hacer el contrato individual de trabajo, al momento de celebrarlo o al momento de otorgarlo, establecemos alguna otra causal diferente, atendiendo naturalmente a la naturaleza del empleo encomendado, pues ha quedado claro que conforme al contrato o conforme al reglamento interior de trabajo,
que todas las empresas deben de tener. Es posible que sea motivo o es posible que se acontezca alguna hipótesis de despido justificado o sin responsabilidad para el patrón, como que justamente lo que comentábamos en la sesión anterior, en el caso de que se elabore, que debiera de ser obligación para el patrón, en el caso de que se elabore un reglamento interior de trabajo que debe de estar visible a todos los trabajadores, si se incumple alguna de las medidas de este reglamento interior de trabajo, pues por supuesto que el despido será imputable al trabajador. Vamos a suponer que el reglamento de trabajo indique justamente que deban de llegar puntuales. A lo mejor se puede establecer que los trabajadores tienen una tolerancia de 15 minutos y después de esos 15 minutos, pues se entenderá como un retardo. Si juntamos tres retardos, pues ya se considera como una falta injustificada. Otra que también no puede estar ahí incluida en la ley, si no portan el uniforme de la empresa, si algún trabajador no porta el uniforme de la empresa o el equipo de trabajo adecuado para el desempeño de sus funciones, eh, podemos hablar de reincidencia, a lo mejor una, dos, tres veces, dependiendo de la empresa o del giro que estamos hablando, pues naturalmente este tipo de antecedentes o de hipótesis pueden constituir una causa de despido justificado. ¿Tienen alguna duda en torno a esto? ¿Qué otro tipo de hipótesis ustedes consideran que pudieran ser estipulados en el contrato individual de trabajo o en el reglamento que puedan consistir en un despido justificado o en una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón? Ya les dije dos: no portar el uniforme, los retardos. ¿Qué otro tipo de causas se les pueden ocurrir? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Si llegan a robar productos o dinero, Si llegan a robar productos y dinero, sí, naturalmente, si cometen algún ilícito, por supuesto. ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿Qué parte de que es un delito? Bueno, o la comisión de delito pueden perder el empleo, atendiendo la naturaleza de ciertos empleos en particular. Por ejemplo, en el caso de una empleada doméstica, en el caso de trabajo para niños o adolescentes, en el caso de los choferes, si el trabajador tiene a su cargo algún bien que por su naturaleza, por la naturaleza del empleo, es del patrón y el trabajador, por su suma inexperiencia o negligencia, llegar a perder o a destruir el vehículo, por ejemplo, en el caso de los choferes. ¿Alguna otra causa? Comer, por ejemplo, si estamos en una planta de trabajo, en una fábrica, manejando a lo mejor alguna sustancia o algún químico abrasivo que pudiera poner en riesgo su seguridad y la de los demás, pues naturalmente tendría que estar prohibido comer en ese tipo de áreas de trabajo. En el reglamento interior de trabajo ustedes podrían estipular que consumir alimentos en ciertas áreas pues puede ser una causa de despido justificado. ¿A alguien se le ocurre otra? Que utilizaran las herramientas o las instalaciones de la empresa para uso personal, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, que en caso de que no estuvieran los patrones, hicieran una fiesta ahí, por ejemplo, ¿no? O clásico, que la trabajadora doméstica se pusiera el perfume y utilizara la ropa de la dueña de la casa, que es relativamente común. Por supuesto que sí. Todo ese tipo de causas, entonces, la imaginación es el límite, siempre y cuando estemos dentro del margen de la ley y de las buenas costumbres, claro está, pudieran ser constitutivas de la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Ahora, una nota importante o un comentario importante en torno a todas estas causales. ¿Qué es lo ortodoxo? ¿Qué es lo que debe de ser conforme al mundo del derecho? Si alguna de estas causales de despido justificado se actualiza en la realidad, lo lógico sería que el propio patrón, en principio, y lo dice la propia Ley Federal del Trabajo, el patrón tendría que dar un aviso a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Tendría que estipular el patrón en este aviso cuál es la fecha exacta en la que se cometieron estos actos y establecer claramente cuál es la causal de rescisión. El aviso entonces tendrá que hacerse del conocimiento del trabajador y en caso de que en caso de que el patrón avisa al trabajador la causal por la cual está siendo rescindida la relación
sin responsabilidad para el patrón en caso de que se niegue el trabajador. Lo lógico es que la junta tendría que notificarle al trabajador en el domicilio que haya registrado para tal efecto o haya señalado el propio trabajador. Lo mejor que pueden hacer, si es que llegaran a asesorar a alguna empresa o algún particular, es que le comenten a estos patrones o a estos empleadores que en caso de que se tenga que optar por esa alternativa, terminar la relación de trabajo, den aviso inmediatamente a la Junta de Conciliación para que en su momento la Junta de Conciliación notifique al trabajador de manera inmediata. Esto le da certeza al trabajador, perdón, al patrón, esto le da certeza al patrón de que está aconteciendo o está sucediendo alguna causa imputable. Porque muchas veces lo que hacen los patrones cuando son asesorados de manera indebida, ¿por qué yo? Pues yo no tengo por qué dar aviso, muchas veces quieren escudriñarse o quieren evitar que la junta sepa que existe una relación de trabajo. Es que yo no tengo que pagarle nada. Entonces, por ese temor fundado para que si en un momento dado llega el trabajador a plantear algún tipo de proceso, el trabajador tiene prácticamente en mente, casi todos, perdón, el empleador, el patrón, tiene prácticamente en mente negar la relación de trabajo. Casi lo hacen todos los patrones. Es que si me demandan, voy a decir que no existe la relación de trabajo. ¿Por qué? Pues por supuesto que esto implicaría un acto que podría dejar en estado de indefensión al propio patrón por negligencia, por desconocimiento. Vale más tener documentada la relación de trabajo, tener un contrato individual donde se reconozca plenamente la relación de trabajo, donde se establezca claramente cuáles son las obligaciones del patrón, cuáles son las obligaciones del trabajador. Vale la pena tener esto documentado, vale la pena tener un reloj checador, vale la pena tener un reglamento interior a la vista de todos los trabajadores y cuando se den estos supuestos, lo ortodoxo y lo más seguro para el patrón es que si se reconozca la relación, que dé aviso a la junta, que anexe evidencias o material probatorio a este aviso y que la propia junta notifique al trabajador en un momento dado. Incluso si hay algunos remanentes de pago, en ese momento tendrían que ser puestos a disposición de la Junta de Conciliación, si es posible a través de un billete de depósito o de un cheque certificado, si fuese el caso, ¿no? Para que se pueda cubrir esta obligación. Es que no me pagaste la semana, no te preocupes, lo vamos a hacer el conocimiento de la Junta, aquí está. Es que yo no tomé mis vacaciones porque no llegué al año, me las debes. Sí, por supuesto, se te va a pagar tu parte proporcional de vacaciones, tu parte proporcional de aguinaldo, se te va a pagar tu parte proporcional de prima vacacional y está hecho de conocimiento de la Junta. Porque si en algún momento dado nos llegamos a ir a pleito y el trabajador eh, demanda el pago de estas prestaciones que no le fueron concedidas, eso sí es motivo para que se abra una litis. Sí, a lo mejor no fue culpa del patrón, pero no me pagó, yo estoy demandando lo que me debe. A lo mejor no tengo derecho a demandar la reinstalación ni la indemnización constitucional que establece la ley, pero sí tengo derecho a demandar el mes de trabajo que no me pagó, o la parte proporcional de mi aguinaldo, o algunas primas, etcétera. En ese supuesto, si no lo pagó el patrón, pues por supuesto que va a haber brecha para que se abra la litis, y si incurrimos en mora como patrones, pues al rato es más delicado porque se va haciendo más grande el adeudo. Entonces, si yo pago puntualmente, porque es muy importante establecer la fecha y la causa de rescisión, y la fecha para saber desde qué momento el patrón no está obligado a continuar con el pago de estas prestaciones a las que está circunscrito, ¿no? Entonces, para que no se incurra en una mora legítimamente calculada, es importante hacer referencia a estos pagos y ponerlos a disposición. Yo pagué y yo lo puse a disposición de la Junta y el trabajador, en consecuencia, ya si el trabajador no quiso recogerlo, pues ya no fue responsabilidad del patrón. La falta del aviso ante la Junta Local de Conciliación de Arbitraje puede llegar a actualizar un despido injustificado y esto es delicadísimo. Si yo como patrón, aunque haya acontecido alguna causal que sea imputable al trabajador, si yo no doy aviso a la Junta, se puede llegar a actualizar un despido injustificado por negligencia del propio patrón.
La Junta tampoco tiene oportunidad de saber ni de adivinar qué fue lo que pasó, ni con evidencias, si es que no se le dan evidencias más bien. Recuerden que en materia de los juicios laborales, en materia laboral, la carga de la prueba la tiene el trabajador, perdón, el patrón, al revés. La carga de la prueba la tiene el patrón. Entonces, el trabajador solamente está obligado a acreditar la existencia de la relación de trabajo. Y se acredita la existencia a los elementos de la relación de trabajo, pues todo lo demás que diga será imputable al patrón. El patrón deberá desvirtuar con elementos de convicción que no es verdad lo que dice el trabajador, y más vale que lo haga, porque si no lo van a condenar a todo lo que dice el trabajador, si es que es coherente conforme a la Junta de Conciliación de Arbitraje. Entonces, por grave o por no grave que sea la falta, es menester dar aviso a las autoridades en materia de trabajo, porque eso puede representar un conflicto para el patrón, por muy imputable que sea el trabajador. ¿Tienen alguna duda de lo que les he comentado hasta el momento? Sí, profe, nada más quería comentar, ¿este aviso aplica para el sector privado y para el sector público? Sí, nada más la autoridad es diferente, por supuesto que sí. Así es. Ok, ¿y el aviso es de escrito libre o la misma junta te proporciona un formato para hacer el llenado o la modificación? Lo que haces normalmente es hacer tu escrito como una demanda, así como lo que les estoy Ok, enseñando en la otra clase, haces tu escrito, señalas las causales, señalas el domicilio, si quieres adjuntar evidencia, si quieres adjuntar cheque certificado, billete de depósito, se supone que tendría que hacerlo el patrón, entonces tendría que ser así. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profesor, y en estos casos donde el patrón sí avise a la junta la causa del despido, pero supongamos un supuesto en el que pues el trabajador causó daños y argumentan que fue por negligencia en el uso de maquinaria, pero realmente es porque existía una falla en esa maquinaria. ¿La carga probatoria quién la tendría? ¿El patrón o el trabajador? Depende qué tanto se abra la brecha, es una excelente pregunta. Si yo doy, por ejemplo, aviso a la Junta de Conciliación, justamente de esta causal, es que el trabajador descompuso la máquina. ¿Qué puede pasar? Vamos a analizar posibilidades. Si la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene conocimiento de este hecho, habrá que ver qué evidencias adjunta el patrón. Eh, a lo mejor lo lógico sería que el patrón hiciera alguna prueba pericial por parte de algún conocedor de la materia, por parte de algún técnico, donde a través de un dictamen se pueda hacer el conocimiento de la Junta que esa máquina se descompuso por razones imputables al trabajador y no al patrón. Esto sería a través de un dictamen emitido por algún perito y pues puede ser una evidencia. ¿Y qué pasa entonces? Pues la Junta simplemente va a tomar nota y esas diligencias que se promueven ante la Junta de Conciliación simplemente tienen como objetivo avisar al patrón, al trabajador, perdón. Oye, trabajador, estás despedido, dice el patrón que tú descompusiste la máquina y entonces el supuesto es sin responsabilidad para el patrón. Entonces el trabajador tendría dos alternativas. Número uno, acatar y estar conforme con ese aviso, pues ya me van a liquidar, entonces pues recibo el dinero, acato mi responsabilidad y punto. O sabes que no fue mi responsabilidad, pero ya no quiero discutir, no quiero entrar en una litis incansable, inagotable y totalmente onerosa. O la otra posibilidad también, y de esto va a depender mucho, es que el propio trabajador plantee una litis. El trabajador, obviamente, a pesar de que el patrón da aviso a la Junta de Conciliación, el trabajador, perdón, el trabajador puede decir, no, esto no es verdad, no es un despido injustificado. Más bien, no es un despido justificado, perdón, es al revés, no es un despido justificado. Entonces, el trabajador tiene la opción de irse a pleito, por supuesto que sí, independientemente de que dé el patrón aviso, el derecho público subjetivo de accionar, recuerden ustedes que es irrenunciable, es lo que les comentábamos tanto en procedimental, en derecho procedimental como aquí. Aunque el patrón dé el aviso que quiera dar, si el trabajador quiere accionar, quiere demandar al patrón por despido injustificado, lo puede hacer. Solamente que aquí el trabajador tendría que acreditar con evidencias, efectivamente,
que la máquina no fue descompuesta por él, sino que ya tenía una falla y por lo tanto es despido injustificado y por lo tanto el patrón tiene que pagar todo esto. Entonces, la relación de pronto sí puede estar acreditada si el trabajador plantea una litis, ¿sí? Ahora, lo que estamos discutiendo no es si existe o no la relación de trabajo. La materia de la litis o el objeto es discutir si esa causal es justificada o si esa rescisión es justificada o injustificada, si es imputable al patrón o al trabajador. Entonces, el que aporte la mejor eficacia probatoria o el que produzca convicción en la Junta de Conciliación con el mejor estudio pericial o con testigos o con la confesional o con las pruebas que admite la ley para tal efecto que vamos a ver en su momento, pues tendrá la razón. La Junta finalmente dictará un laudo y va a determinar si el despido es justificado o no. Tenemos que probar todo lo que decimos. Si lo probamos en el proceso, pues ya quedará a criterio de la Junta si el patrón o el trabajador tienen la razón. ¿Sí me di a entender? Sí, profesor, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, a partir de este momento vamos a analizar las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Causas de rescisión de la de rescisión de la rescisión, lo escribí mal. Rescisión. Causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. O sea, aquellas causas que sean imputables al patrón. ¿En qué casos es despido injustificado? Si la relación de trabajo termina por alguna de estas causales que vamos a analizar a continuación, entonces la culpa no la tuvo el trabajador, la culpa la tuvo el patrón. Y todas estas causales justamente vienen insertas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo y es donde vienen relacionadas. Hay que analizar cada una de ellas. ¿Qué causas entonces serán imputables al patrón y no al trabajador? Número uno, que el patrón engaña al trabajador o al sindicato con el tema de las condiciones de trabajo. ¿Qué pasa si el patrón le promete al trabajador que durante su desempeño van a respetarse ciertas condiciones de trabajo y al final del día el patrón no cumple con esas obligaciones? O el sindicato en su caso, ¿no? El sindicato puede llegar también a prometer cosas, sindicato de patrones evidentemente. Oye, yo te voy a dar prestaciones superiores a la ley, no te voy a dar 15 días anuales de aguinaldo, te voy a dar un mes completito, te voy a dar al primer año cumplido una semana completita de vacaciones con una prima vacacional, no del 25%, sino del 50% de tu salario. Además, vas a tener acceso a vales de gasolina y vales de despensa. Vas a tener un seguro de gastos médicos mayores que te voy a dar. Y entramos como buenos creyentes a la fuente de empleo el primer día y nos damos cuenta justamente de que el salario no era el prometido, por ejemplo. Oye, tú me prometiste que independientemente de estas prestaciones de aguinaldo y demás, pues me ibas a pagar, no sé, 60,000 pesos mensuales y me estás pagando 15,000 pesos. ¿Qué pasó aquí? No, bueno, es que hubo unos descuentos, etcétera. Y bueno, lo pasan. Mucho cuidado con esto como trabajadores, porque luego por quererse poner la camiseta, porque necesitamos el trabajo y porque el patrón nos hace algún comentario, pues podemos llegar a creerlo. Lo cierto es que si el trabajador puede cerciorarse de que no se le están dando las condiciones de trabajo que fueron pactadas, también tiene un periodo o un lapso de 30 días para hacer valer esta causal. Entonces, hay que tener cuidado. Se pueden esperar una quincena, pero la siguiente quincena tendría que venir pues debidamente pagada. Si no viene pagada, bueno, la siguiente, a lo mejor me descontaste una parte porque entré desfasado a trabajar, pero la siguiente quincena ya tendría que venir por 30,000 pesos, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Y de repente la quincena llega por 10,000 pesos. Ahí ya es un foco rojo, jóvenes. Ya no se están cumpliendo las condiciones de trabajo. Si se esperan más tiempo, aunque el patrón les diga misa, ya les está transcurriendo el plazo de 30 días para hacer valer esta causal de despido injustificado. Si cumplen el año, obviamente transcurrieron en exceso los 30 días, pero si cumplen el año y se dan cuenta de que ese aguinaldo prometido de 30 días no viene de 30 días, sino de 15 días, pues a partir de ese momento ustedes tienen 30 días para hacerlo valer. Si no les dieron entonces estos vales de despensa o estos vales de gasolina, etcétera, pues tienen 30 días desde que ustedes tienen conocimiento, porque esto infiere un engaño, esto sugiere un engaño por parte del patrón o del sindicato de patrones a los trabajadores. ¿Tienen alguna duda de esto o no? No. Ok. Bueno, otra de las causales, y hablamos de un segundo supuesto, prácticamente es el mismo por el revés. Ya lo habíamos estudiado en casos imputables al patrón. Eh, ¿Qué pasa si el patrón, los familiares del patrón, del personal directivo, el personal administrativo, las personas que tienen a su cargo algún tipo de función de auditoría, de fiscalización, de vigilancia, qué pasa si ellos incurren en faltas de probidad u honradez, violencia, amenazas, injurias, todo esto que ya hemos comentado, malos tratos en contra del trabajador, y no nada más en contra del trabajador, en contra de la familia del trabajador, en contra de sus hijos, de su cónyuge, de sus padres, de sus hermanos? Si en este caso ahora es al revés, el patrón incurre en alguna de estas causales de falta de respeto al trabajador, nada más porque él es el dueño de la empresa, nada más porque él es el que manda, nada más porque se siente superior, porque existe un rango de subordinación. Eso no le autoriza en ningún momento al patrón para que le pueda llegar a faltar al respeto a él o a su familia. Faltar al respeto puede ser desde una palabra hasta una agresión física, hasta un comentario hostil, cualquier tipo de falta de respeto, cualquier tipo de amenaza. Es que si no lo haces, entonces te va a ir muy mal, entonces te voy a demandar, entonces vas a ver cómo te va. Cuidado, hay que tener mucha precaución con esto y hay que documentarlo. Que también lo importante no nada más es saber que existe la causal prevista en la Ley Federal del Trabajo. Lo importante es entender cómo podrían acreditar ustedes este supuesto si llegara a ser procesado, en este caso el patrón. ¿Cómo podrían acreditar, cómo se les ocurre, que el patrón en un momento dado incurrió en malos tratos eh, o faltó al respeto a la familia del trabajador o cualquier elemento del personal administrativo? ¿Cómo se les ocurre acreditar en la Junta de Conciliación? Grabándolo, profe. Grabándolo. ¿Con testigos? Con testigos, me gusta más con testigos, porque las videograbaciones son una prueba que necesita ser perfeccionada con otro tipo de medios probatorios. Y no es que esté prohibido, pero hay que ver si esa grabación se obtuvo de manera legítima o ilegítima. Dos, eh, la parte demandada podría llegar a impugnar o a cuestionar esas grabaciones. Esa no es mi voz. ¿Quién te dijo que era yo? Este tipo de pruebas todavía no están bien desarrolladas en cuanto a ofrecimiento y desahogo, pero en el caso de los testigos sí podría ser un medio probatorio que podría estar concatenado con otros medios. Aparte de los testigos, ¿qué otro tipo de pruebas se les ocurre? Yo, profe, por ejemplo, si la empresa tiene cámaras o algo así, también servirían, ¿verdad? Eso es muy importante, excelente. Pero a ver, aquí hay Ujú. un gran problema. Si nosotros como trabajadores ofrecemos como prueba las videograbaciones de la empresa, que es bastante válido, por supuesto que sí, ¿qué creen que haga el patrón? ¿Sí creen que les va a ofrecer? No. O las borre, tal vez, sí, sí, aquí están las videograbaciones, pero las borramos. ¿Saben cuánto tiempo transcurre? Y es un medio probatorio excelente, esto que estás comentando tendría que ser así. Pero ¿saben cuánto tiempo transcurre desde que ustedes presentan su demanda hasta que deshagan nuestras pruebas? Pueden transcurrir
tristemente lo digo, 1 año y medio, 2 años, 3 años. Eso es una tragedia absoluta. De aquí a que transcurrió eso, pues el patrón ya borró todo. Ahora, si ustedes a lo mejor tomaron la precaución de videograbar y tienen ahí, eso también es importante y sería interesante. Si tienen alguna grabación y ustedes tienen acceso a ello, de su lugar de trabajo y demás, pues podrían ofrecerlo. No es lo mismo una grabación auditiva que una videograbación, pero sí me gusta. Me gusta un poquito más esta. ¿Con qué otro método probatorio podríamos acreditar? Podría ser a lo mejor eh, a través de correos electrónicos o a través de mensajes de WhatsApp. Sí, por supuesto que sí. Con un correo electrónico podrían incluso tener hasta por acreditada la relación de trabajo. Y aquí es donde empieza justamente a desarrollarse esta curiosidad y este ingenio jurídico que ustedes tendrían que desarrollar como abogados. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Profesor, ahora aquí cuando ha transcurrido mucho tiempo, por ejemplo, en el caso que ya les había yo mencionado acerca de la demanda laboral que tengo actualmente, pues ya han transcurrido prácticamente 2 años y medio. Y obviamente pensábamos ofrecer testigos y demás, gente que seguía laborando en la empresa, pero incluso el que era mi jefe inmediato me parece que ya hasta renunció. Entonces, pues yo creo que también el tiempo de alguna manera va complicando todo, pero si en este caso la carga probatoria la tiene el patrón, ¿se podría decir que ellos solitos están poniendo el pie? Si no se llega a acreditar algún extremo en juicio, porque ya renunció el patrón, perdón, o alguna de estas situaciones, y aunque no trabaje ya en la fuente de trabajo, está obligado a responder y está obligado a acudir a las audiencias. Eso es inminente. Ya no trabajas ahí, pues sí, pero trabajaste. Ahora, como tú lo comentas, hay una enorme y horrible laguna, sobre todo en materia laboral, y esta fue una de las causas, supuestamente, por las que quisieron hacer esta reforma tan importante. Y bueno, pues, se supone que esta reforma entra en diciembre y creo que sí se los comenté. Yo en enero, justo en enero de este año, yo presenté una demanda laboral justamente y fue una catástrofe porque justo empezando este año por temas de pandemia, no abogado, lo que tiene que hacer es escanear todos los documentos con la carta de poder, con todo lo que tiene que hacer y ya que lo escanea, le va a llegar un correo y el correo te llega al mes nada más para saber que ya está radicado y que tiene un folio. Y luego tienes que esperar a que te llegue un correo por parte de la Junta de Conciliación para que ya te digan cuándo llevar todos los anexos y ya que te den todo tu admisorio. ¿Y saben cuándo me llegó ese correo? Hace un mes acabo de plantear la demanda. Nos estamos hablando de casi medio año. ¿Y qué pasa? Como tú dices, ¿no? Cuando tengo alguna prueba pendiente por ofrecer, ¿qué pasa si alguna persona ya no trabaja, etcétera? Pues, ¿a poco se va a quedar el trabajador en estado de indefensión? Por supuesto que no. Aquí los plazos se rompen a favor del trabajador desde el momento que en que presentó la demanda. A mí si la Junta de Conciliación me da un folio, aunque no haya presentado físicamente los documentos, perdóname, pero desde este momento tú te diste por recibido, aunque sea por internet, de mi demanda. Entonces, se rompen los plazos de prescripción, se rompen los plazos de caducidad y, pues, por supuesto que las obligaciones a cargo de los patrones, aunque se tarda mucho tiempo el proceso, pues serán vigentes. Y más bien yo lo siento por el patrón, porque si, por ejemplo, ustedes demandaron reinstalación, ustedes tendrían derecho a solicitar también salarios caídos por todo ese tiempo. Oye, pero es que la junta fue la que se tardó, pues mala tarde porque pues todo este tiempo está transcurriendo. Si tú como trabajador, como patrón, perdón, si tú como patrón eres condenado al final, aunque se tarde mucho, pues vas a estar obligado a pagar esos salarios caídos, que ya son topados a un año, naturalmente, a aquellos procesos que entraron después de la reforma. Pero aunque transcurra mucho tiempo, Alma, pues lo cierto es que están obligados todos aquellos sujetos que están circunscritos a la relación de trabajo. El tema aquí va a ser también los testigos, eso también afecta demasiado. Si yo ofrecí un testigo y a lo mejor ya no quiere ir, ya no puede, pues a ti te va a dejar en total estado de indefensión. Eso habría que plantearlo a lo mejor como una prueba superveniente en la junta. Ya les voy a explicar cómo es eso. Mira, este testigo ya no puede, pues porque tardaste demasiado junta y se fue a vivir al extranjero. Pero ahora resulta que hay una nueva prueba
que es otra testimonial y no tenía conocimiento al momento de la presentación de pruebas que este señor también conocía los hechos. Y también es que se puedan ofrecer algunas pruebas fuera del término, eso lo vamos a ver en la otra clase, son las famosas pruebas supervenientes. Tú puedes ofrecer pruebas supervenientes, o sea, pruebas fuera del plazo probatorio, solo en dos supuestos. ¿Qué pasa? El primer supuesto, ya transcurrió el periodo probatorio, pero la prueba que pretendo ofrecer no existía el momento en que yo tenía que ofrecer las pruebas. Vamos a pensar en un recibo de banco que no existía el momento en que yo tenía que ofrecer las pruebas. Pues no te lo ofrecí porque todavía no existía esa prueba. O dos, que la parte que va a ofrecer la prueba no haya tenido conocimiento de la existencia de esa prueba al momento de ofrecerlas. No haya tenido conocimiento. Oye, yo te estoy ofreciendo esta prueba superveniente. Es otro testigo. Yo no sabía que él conocía los hechos y conforme a derecho te puedo ofrecer esta prueba superveniente. Le dan vista 3 días al contrario para que manifieste lo que su interés convenga. Si estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, obviamente el contrario va a decir todo lo que se le ocurra, pero si no dice algo lógico y coherente ante las autoridades, pues al final les van a admitir la prueba superveniente. Esa podría ser una manera de subsanar esas irregularidades, pero sí necesitamos una reforma, pero estructural pues que disminuya estos graves errores en cuanto a tiempo que tienen las autoridades laborales. Sí respondí la pregunta, ¿alguien más tiene otra pregunta? Gracias, profesor. Sí, ¿alguna otra duda? Bueno, pues vamos a hablar de un tercer supuesto, una tercer causa de despido justificado, imputable al trabajador. Así como comentábamos anteriormente, justamente que el patrón cometiera algún acto en contra del trabajador o de sus familiares que implique una falta de probidad, honradez, violencia, amenazas, injurias, malos tratos, eh, podemos hablar de que el patrón puede cometer estos actos en horas de trabajo, en la fuente de trabajo o fuera del horario de trabajo. Entonces deben de quedar claros estos supuestos. Una cosa es que el patrón cometa este tipo de actos de injurias, de violencia, de amenazas en horas de trabajo, y eso es un supuesto, y otra cosa es que el patrón también cometa este tipo de actos fuera del horario de trabajo en contra del trabajador, de sus ascendientes, descendientes, cónyuges, hijos, padres, lo que sea, ¿no? También puede ser el caso de que el trabajador, de que puede darse el caso justo de que el patrón acuda al domicilio del trabajador por alguna causa y pues lo agreda o agreda a su familia. A lo mejor el trabajador hizo una reunión y se lleva muy bien con el patrón y lo invitó y a lo mejor el patrón pues toma unas copas de más y agrede, perdona, a su esposa, a alguna hija, pues qué grave. Entonces este despido injustificado. Oye, el patrón quiso abusar de mi esposa, el patrón quiso abusar de mi hija, me pegó, eh, etcétera, etcétera. Entonces se termina la relación de trabajo, no puede ser sostenible, pero esa causa o ese motivo es imputable naturalmente al patrón. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? Creo que está claro. Bueno, hay un cuarto supuesto de despido injustificado y esto fue la panacea en la pandemia. La reducción del salario, jóvenes. Esto ya lo habíamos platicado, creo, antes. Si el patrón le reduce el salario al trabajador sin causa justificada, claro está, pues por supuesto que es una causa de terminación de la relación laboral imputable al patrón. Ahora, si el trabajador consiente, porque necesita el dinero, pues es muy diferente. Pero la opción para hacerlo valer está en el trabajador, no en el patrón. Si el trabajador está dando el consentimiento para continuar en esas condiciones de trabajo, pues ya dio el consentimiento. Pero si me reducen el salario, por supuesto que yo tengo toda la decisión y toda la facultad para poder acudir ante las juntas de conciliación y entonces demandar la rescisión de la relación de trabajo.
imputable al patrón. Oye, me redujo el salario. Esto es una causa de despido injustificado o de que se termine la relación de manera imputable al patrón. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto. Quiero dar por rescindida la relación de trabajo imputable al patrón y demando entonces mis 3 meses de salario o de indemnización constitucional. También pudo haberse dado este caso. Desafortunadamente, ahora en épocas pandémicas, pues todo el mundo necesitaba el dinero por poco que fuera. Y además, esto que les estoy comentando, las juntas de conciliación se caracterizaron y brillaron por su ineptitud en cuanto a tiempos e ineficacia. Entonces, pues, ¿qué les quedó a muchos trabajadores? Pues conformarse. Y eso es triste, pero ¿pudieron haber demandado? Sí, por supuesto que pudieron haber demandado en la rescisión de la relación de trabajo imputable al patrón y solicitar en un momento dado una indemnización constitucional con el salario que recibían desde el principio, por supuesto, no con el salario reducido. ¿Sí está claro o no? Sí. Ok. Sí, profesor. Bueno, Sí. una quinta causal de rescisión imputable al patrón. También muy común. ¿Qué pasa si el patrón no nos paga en la fecha, el lugar convenidos? Aquí empiezan los problemas para los patrones. Es que ya se retrasó una semana la quincena. Espérenme, denme chance, no han pagado. Repito, ya quedará en decisión del trabajador, ya quedará en las manos del trabajador. Pero si el trabajador no le pagan su salario en el día prometido, transcurren 2, 3, 4 días, pues por supuesto que el trabajador puede demandar. Yo ya no quiero seguir con la relación, quiero rescindirla y tiene que ser imputable al patrón. Mis 3 meses de indemnización constitucional ahorita ya. Punto. O, oye, es que tienes que, si está pactado en el contrato individual de trabajo que el salario se tenga que pagar en la nómina, o a lo mejor en la fábrica, no sé, con un salario, estos viernes, los pagos de raya, etcétera. Si está documentado así, si está acordado así el pago de salario, y de repente se le ocurre al patrón, oigan, vénganse a mi casa porque yo no puedo, voy a tener una reunión familiar y pues tienen que venir el sábado para que les pague. Y yo vivo hasta Texcoco. Voy a estar, o voy a hacer una fiesta en Valle de Bravo. Vénganse y aquí les doy, oye, espérame, yo no puedo irme a Valle de Bravo nada más porque tú tienes un evento familiar. A mí me tienes que pagar mi salario. Es que no te estoy negando el pago de tu salario, solo te estoy diciendo que vengas. No, 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 a ver. Usted, señor, está obligado a pagar el salario en la fuente de empleo o una tarjeta, una transferencia electrónica, porque esa fue la obligación que usted adquirió en el contrato de trabajo. Así es sencillo. Y si no, pues puedo demandar la rescisión y me tienes que pagar mis 3 meses. Esto es una causal y pues en muchas ocasiones se consiente también ese tipo de situaciones justo por no perder o por miedo a perder la fuente de empleo porque necesitamos el dinero. Pero de que se puede hacer valer, se puede hacer valer. ¿Quedó claro alguna duda? Ok. Vamos a hablar de una sexta causa. Esta está interesante. ¿Qué pasa si el patrón en un momento dado comete o propicia, provoca algún perjuicio de manera maliciosa, intencional al trabajador con referencia a las herramientas de trabajo? Si el patrón entonces provoca algún acto y el trabajador sufre algún perjuicio causado maliciosamente por el patrón en las herramientas útiles de trabajo, eso es causa imputable para rescindir las relaciones imputable al patrón. Vamos a poner un ejemplo. Es que el patrón ya tiene muchas ganas de correr a uno de los trabajadores de la planta. Y el trabajador de la planta tiene que manipular un montacargas. Y entonces el patrón manda a averiar el montacargas para que justamente cuando el empleado lo esté manejando se rompa, se averíe. Esa es una causa de despido injustificado. Es que tú la rompiste y por eso te voy a correr. A ver, señor, yo no la rompí, yo ni siquiera estaba. Hay testigos, hay cámaras donde grabaron a un empleado suyo que por instrucciones, pues averió la máquina.
Y esto es interesante, incluso, digo, ustedes todavía no sé si alguien ha trabajado en el Poder Judicial, federal o local. Se da mucho esto, es que necesito que me traigas un expediente, al del archivo o el secretario oficial, y alguno de los secretarios de manera maliciosa esconde el expediente. Oye, es delicadísimo que no aparezca el expediente, te vamos a levantar un acta administrativa, te vamos a correr, además puede ser penal, y resulta que se lo escondieron los patrones, justo para correrlo, para hacerle la mala obra del día. Por supuesto que este tipo de perjuicios ocasionados maliciosamente por el patrón en los instrumentos de trabajo o útiles puede ser una causa para que el propio trabajador pida la rescisión imputable al patrón. Sí me di a entender, si se entendió este supuesto, puede ser a lo mejor confuso. ¿Sí está claro o no? Sí. Ok, Sí, profe. ok, gracias. Va a haber un próximo supuesto y gira en torno justamente a la seguridad del trabajador. ¿Qué pasa si el trabajo que se va a prestar, por su naturaleza, por su propia y especial naturaleza, necesita eh, alguna serie de medidas para evitar un grave accidente a la salud eh, o a la seguridad propia del trabajador? Y por negligencia del patrón, entonces, o porque el propio patrón no cuenta con las medidas propias de seguridad e higiene en la fuente de trabajo, entonces el propio trabajador se enferma, él o se enferma su familia o tiene algún accidente de trabajo. Si existe algún peligro inminente grave para el trabajador o sus familiares en la fuente de empleo y el patrón no subsana cuando tiene la obligación de hacerlo, pues también se puede pedir la rescisión. Y un ejemplo claro, por ejemplo, ahora en la pandemia, todavía no era oficial el regreso a las oficinas. Pero no importa, ustedes tienen que venir. Oiga, pero pues las autoridades están diciendo que no, tenemos que regresar paulatinamente y entonces al patrón le vale. Todos regresan, nadie usa cubrebocas, aquí no es obligatorio. Un call center, vamos a empezar un call center donde hay mucha gente, ¿no? Y no hay gel, y no se están siguiendo las medidas sanitarias. Y de repente, no uno, dos, 10, 30 contagios de COVID. Pues esa fue negligencia del propio patrón. ¿O qué pasa con estos pobres señores que limpian los vidrios en edificios sumamente altos? Y ahí están ahí con un pobre lazo y con una tabla ahí subiendo, jalándole la cuerda. Y está viejo ya ese material de trabajo, la cuerda está vieja, la tabla está vieja. Y el patrón ni siquiera tuvo la precaución de dotar o de darle un arnés adecuado a estos limpiadores, a estos trabajadores, cambiar las cuerdas, revisar, y de repente se cae un trabajador y se accidenta. Pues por supuesto que el trabajador puede pedir y si no es que se muere, por supuesto que el trabajador puede solicitar la rescisión imputable al patrón. ¿Sí me doy a entender o no? Y pueden ser situaciones tan elementales como el uso de un uniforme. Si ustedes saben que están trabajando en una fábrica, en una planta, si ustedes saben que hay riesgos en una obra, que se les puede caer una roca en la cabeza, es que el patrón le dolió el codo y no compró los cascos. Y entonces accidentan mal. Por supuesto que es totalmente imputable esa rescisión al patrón. En una fábrica no les estoy dando los guantes, ni los gogles, ni los cubrebocas a los trabajadores, pues porque no quiero gastar en eso. ¿Para qué, no? Pues por supuesto que es una causa imputable al patrón. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. Ok, No, profe, va. ok. Otra causa, obviamente, va íntimamente relacionado con la negligencia, con el descuido inexcusable del propio patrón. Si el patrón a través de sus actos compromete la seguridad del establecimiento, de todos aquellos trabajadores o las personas que estén en él, y por su negligencia ocurre algún accidente y pone en peligro la vida de los trabajadores, y aquí también podría entrar COVID, en un momento dado. COVID se llevó a muchas personas y lo saben, pero por alguna negligencia el trabajador quiere que regresen, está poniendo la vida en riesgo,
en riesgo la vida de muchas personas, o que el patrón se quede dormido en horas de trabajo y provoque un incendio. Sí, yo soy el patrón, pero no me di cuenta, dejé un cigarrillo prendido junto a los papeles y entonces provoqué un incendio. Uy, qué mal, porque entonces ya se está poniendo en peligro la vida y la seguridad de las personas y de los trabajadores que están localizados en esta fuente o establecimiento de trabajo. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Creo que no. No. Y bueno, finalmente, igual que en el caso de la rescisión imputable al trabajador, cualquiera otras causas análogas establecidas en otras leyes también son admisibles. Si el patrón no cumple con alguna de las obligaciones que establece la ley, pues por supuesto que el trabajador, puede demandar la rescisión de manera injustificada. Si el patrón no tiene debidamente documentadas sus tarjetas de asistencia y quiere correr al trabajador por falta, por inasistencia, pues si el trabajador demanda y dice que es despido justificado y y el patrón no tiene manera de acreditarlo porque no tiene pruebas, pues por supuesto que se va a configurar, no está respetando. Si el patrón quiere hacer valer alguna causal del reglamento interior y esa causal del reglamento interior es contraria a la ley, todas, y hay, de verdad, lo van a tomar, a lo mejor puede sonar raro, pero sí hay muchas causas, es muy común. Hay muchos empleos, creo que lo han visto, sobre todo las mujeres. Un requisito indispensable es que tengan de tal edad a tal edad, buena presentación, que vengan con vestido y minifalda. Oye, a ver. Eso no es una situación estrictamente legítima. O sea que si no voy vestida de una manera determinada a la fuente de empleo, ya me quieres correr. Y eso es una causa justificada solamente porque tu reglamento, pues por supuesto que no. Si hay algún reglamento interior de trabajo que establezca estas condiciones, pues por supuesto que es ilegítimo. Incluso podrían manejar situaciones tales como acoso y ya algunas otras figuras que se prevén en la Ley Federal del Trabajo, pero por supuesto que esa causal no es imputable a algún trabajador. Una cosa es llevar un uniforme de trabajo en una fábrica por seguridad y otra cosa es este tipo de actos que pueden desencadenar en situaciones bastante trágicas en contra de la mujer, ¿no? Esta es una. ¿Se les ocurre alguna otra causal de rescisión sin responsabilidad para el trabajador? ¿Ninguna? No sé si se mencionó, pero bueno, ahorita viendo las anotaciones, el adiestramiento sí lo mencionó, creo, si no mal recuerdo, Sí, pero también tendría que ser el tema del perfil, ¿no? Porque a veces, digamos, el perfil te pide ingenieros y contratas abogados, ¿no? O sea, ahí hay una incoherencia desde la entrada, pero ahí también el patrón asumiría la responsabilidad, ¿no? sí, el patrón, digo, si el patrón decidió contratar a determinada persona porque él consideró que tenía un perfil determinado, que era lo que estaba buscando, pues ambas partes tienen que asumir. El patrón sabe perfectamente que necesitaba un ingeniero y contrató un abogado, pues por supuesto que no va a desarrollar con pericia las actividades. Tú porque me contrataste, ¿no? Tú sabías que tenía un perfil determinado. Voy a hacer. ¿Alguna otra? Prácticamente, cuando el patrón no cumpla sus obligaciones frente al trabajador, casos documentados o no en el contrato individual del trabajo, ya lo vamos a ver más adelante, podemos hablar de un despido injustificado. Y obviamente, el trabajador, cuando decida dar por terminada la relación de trabajo por causas imputables al patrón, eh, puede abandonar la fuente de trabajo y puede rescindir, puede avisar y hacer del conocimiento del patrón su voluntad para rescindir esto y tiene derecho justamente a que el patrón lo indemnice. Hay una indemnización en el caso de despido injustificado. Indemnización. Y esa indemnización es de 3 meses de salario.
tomando en consideración que el trabajador se va a tardar un plazo razonable de 3 meses para conseguir un nuevo empleo. Por eso es que se dan 3 meses de indemnización constitucional. La ley considera que es plazo, eh, un plazo razonable para que el trabajador no se quede en estado de indefensión y pueda encontrar un nuevo trabajo, que muchas veces la necesidad la tienen los propios trabajadores al momento en que son rescindidas o son relevados de sus labores, y cuánto tiempo tiene que pasar para que el patrón le dé este dinero al pobre trabajador. Transcurren años porque tengo que irme a pleito, pero bueno, ya si me voy a pleito y el patrón no cumple en su momento, pues entonces va a haber otro tipo de cargas económicas para el patrón. Lástima que en México las cosas no se manejaran así. La ley está bien. A mí me parece coherente el que se indemnice con 3 meses de salario para que el trabajador pueda encontrar plazos, pero pues el patrón en algunos casos no quiere asumir su responsabilidad y ¿por qué yo? Y entonces les hacen firmar a los pobres trabajadores un cúmulo de cartitas de amor renunciando a cualquier acción en contra de la empresa, de sus familiares, de todo. Y un, dos, tres por mí, por mis amigos y mis familiares, sin saber además que esas cartas pues, pueden ser nulas de pleno derecho. No podemos renunciar a este derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional. Es un derecho irrenunciable, ya lo habíamos platicado. Entonces, tenemos derecho, en este caso, si el trabajador es el que quiere rescindir la relación de trabajo, tiene derecho a que se le indemnice con 30 días. Ahora, una cosa es esto, ya lo habíamos comentado, y otra cosa es que el patrón despida injustificadamente. En el caso del despido, que es otro supuesto, fíjense bien, una cosa es que la relación de trabajo se dé por terminada por causas imputables al patrón, en cuyo caso el trabajador podrá pedir 3 meses de indemnización, y otra cosa es que el trabajador sea despedido de manera injustificada, que también es una causa imputable, obviamente, el despido injustificado. Y en el caso del despido injustificado, yo les comentaba que se puede demandar la reinstalación. La reinstalación significa, oye, devuélveme mi empleo, devuélveme a lo mejor no en la misma plaza, o vaya, no en la misma sucursal, por decir algo, ¿no? En otra, pero con las mismas condiciones de trabajo. Tiene que ser con las mismas condiciones. Contratamos en principio, porque no me puedes ofrecer una plaza diferente en la que me estés ofreciendo un salario menor, unas vacaciones menores, un aguinaldo inferior. Tiene que ser una plaza homóloga. Si no, pues entonces ya no me contrates, pero págame esa indemnización constitucional de 3 meses. Y si demandamos reinstalación, ya les había comentado, tenemos opción de demandar estos famosos salarios caídos. Durante todo el tiempo que transcurre este pleito, si no me reinstalas, me vas a tener que seguir pagando salarios, ¿sí? Topados a un año, sí, pero me vas a tener que pagar salarios. Si ustedes demandan indemnización, no pueden demandar salarios caídos, es contradictoria la acción que están ejerciendo en la Junta. A ver, ¿quieres demandar la rescisión por causas imputables al patrón? Sí, tienes derecho a 3 meses, pero a su vez quieres demandar salarios caídos. ¿Por qué? Si no estás demandando una reinstalación, no tendrías que estar trabajando. Tú mismo manifestaste que ya no quieres seguir trabajando ahí por esta causal. Sí, pelear la indemnización te la tiene que dar el patrón, pero no la reinstalación. Como no demandaste reinstalación y no tienes ya derecho para seguir solicitando estas prerrogativas, pues no demandaste reinstalación, no puedes pedir salarios caídos. Entonces es una u otra. O pido indemnización constitucional de 3 meses, indemnización constitucional, o pido reinstalación con salarios caídos. Esto tómelo en consideración. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? Sí, por ignorancia el empleado, o sea, le especifican que está despedido el patrón, pero le dan la carta de, o sea, de que el empleado está renunciando y la firma. Entonces ahí se supone que sería, ahí se puede aplicar lo del despido injustificado. Acuérdense que estas cartitas, sí, Andrea, justamente lo comentamos, estas cartitas donde se obliga a renunciar al trabajador de manera anticipada, obviamente las tendría que hacer valer el patrón en un proceso, pero son ilegítimas. Tú, al momento de plantear tu demanda como patrón, como trabajador, perdón,
asumes y le puedes hacer el conocimiento de la Junta. Sí, el patrón me hizo firmar una carta donde me obligó a renunciar. Entonces hubo coacción y demando también la nulidad de esa carta, donde pues prácticamente se asumía que yo renuncié. Eso lo puedes hacer valer en la Junta. De hecho, ya están hasta queriendo hacer penal eso. Ya por ahí se está trabajando en algún tipo penal. Ya va a ser más grave en el futuro. Pero no pasa nada. Si te hacen firmar una renuncia, pues no tienen ningún tipo de relevancia. Finalmente, si el trabajador demanda, por algo será. Y el patrón tendrá esa carga de la prueba. Pero claro, vale la pena que lo refieras en tu escrito inicial de demanda y las circunstancias por todas las cuales te obligaron a firmar. Es importante mencionar que hubo coacción para firmar ese documento. ¿Sí la respondí o no? Sí, gracias. ¿Cuánto tiempo se tiene para demandar por despido injustificado? Es justamente. Hay plazos que son hasta de un año, hay plazos que son... Eso lo vamos a ver más adelante porque son varios supuestos. Pero no se preocupen, se los voy a decir. Generalmente se tiene hasta un año, pero hay plazos especiales. Eso se los voy a decir más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profesor, si a causa del despido el trabajador tuviera afectaciones, a lo mejor no nada más en el momento. Vamos a poner un ejemplo. Lo despidieron, empieza lo de la pandemia, obviamente él ya no tiene derecho a la seguridad social, por la pandemia no ha podido conseguir trabajo, se enferma y fallece. De alguna manera esa responsabilidad podría fincarse hacia la empresa por el despido injustificado que derivó en la pérdida para él de la seguridad social. Tendríamos que analizar supuesto por supuesto. ¿Qué pasa si el patrón durante todo el tiempo al que estuvo obligado no pagó justamente el seguro social y no tuvo acceso? Pues obviamente el patrón sí, por supuesto que va a tener responsabilidad, él está obligado a propiciar esto, ¿no? Y le van a aplicar a nivel administrativo responsabilidades en cuanto a pagos de cuotas. Ahora, tanto como fincarle una responsabilidad tipo penal al patrón, pues tampoco, porque no fue una situación que él haya provocado. A lo mejor sí hay alguna indemnización en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo administrativo, al IMSS, a los familiares. Penalmente, si fue una situación por COVID, pues difícilmente se la van a imputar al patrón. Ahí sí no. Pero si tenía alguna obligación en cuanto a cuotas de seguro y no las cubrió, lo que va a pasar ahí es que el IMSS va a hacer visitas de verificación, va a fincar capitales constitutivos y pues va a cobrar mucho dinero al patrón. Porque una cosa son las obligaciones de pago que tengamos con el IMSS y otra cosa es la responsabilidad que haya tenido el patrón, ¿no? A lo mejor el trabajador no tenía IMSS, ¿no? Pero pues pudo haber marcado el número de emergencia y pues falleció porque no tuvo la atención. Administrativamente está obligado con el IMSS, pero bueno, la causa de muerte no la ocasionó tampoco el patrón. Entonces sí habría que hacer esta distinción. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta. Sí. Cuando es un despido injustificado, pero no se ejecuta, digamos, el despido. A lo que me refiero es que, por ejemplo, yo demando a la empresa porque me despide, pero a la vez no me despide, pero me sigue, o sea, sigo contratado, pero ya levanté la demanda. Sonará absurdo, pero ¿qué pasa ahí? O sea, no lo ejecuta, sí lo ejecuta, o en la demanda cuando se inicia el escrito, porque mire, tengo una cuestión, bueno, un compañero demandó al gobierno, ¿no? Pero él bueno, no, a él no lo despidieron, lo destituyeron de su origen de trabajo, originalmente donde estaba contratado, vaya, ¿no? Lo movieron de área. Y entonces él demandó pidiendo que lo reinstalen en esa área, pero le siguen pagando. Ya salió el laudo y el laudo, como usted un día dijo, ¿no? El detalle no es que salga el laudo, sino que se ejecute. Pero si, digamos, el centro de trabajo es inoperable y aún así la instancia tiene que reinstalarlo en otro lugar igual, ¿o qué respecta Aquí hay ahí? varios temas. A ver, como tú dices, ¿te despidieron o no te despidieron? No te despidieron. Aquí no hubo despido. Y también va a depender mucho del abogado de la institución. Oye, si el abogado
se está dando cuenta de que hay una demanda por despido injustificado y se le sigue pagando un salario al trabajador, pues el abogado tendría que indicar esto a la Junta. Oye, Junta, ¿cómo crees? Este señor no ha sido despedido. Y entonces esa causa se tendría que desestimar. Hay una palabra que se llama sobreseimiento. La vamos a manejar en teoría general del proceso. Sobreseimiento es un concepto un poco complejo de entender. Cuando te admiten a trámite un proceso, pero durante el proceso ocurre algo lo suficientemente grave como para que se extinga o se tenga que dar por concluido el proceso antes del dictado de la sentencia, a eso se le llama sobreseimiento. La causa se tiene que sobreseer. Si yo demando un despido injustificado y resulta que nunca me despidieron, yo pensé que me iban a despedir, pero no me despidieron, pues bueno, entonces la Junta, al tener conocimiento de ello, tendrá que sobreseer la causa. Es una causa suficiente como para que se extinga el proceso porque no tiene caso. La materia de la litis será el despido y no hay despido. No tiene razón continuar con esta litis. ¿Sí me doy a entender? Sí, totalmente, pero eso me causaba duda. Entonces, moralmente el abogado está haciendo mal su trabajo, porque, o más bien el cliente, porque usted también nos mencionó en algún momento que el peor enemigo de los abogados es el mismo cliente, ¿no? Entonces, a ese tenor, Pues pues qué también triste, sobre todo en función pública y en instituciones de este tamaño, porque sí tienen un relajo, luego hacen cambios de plaza, etcétera, pero pues se supone que debe de haber un área jurídica especializada que tiene estas situaciones. Muchas veces es por inexperiencia, y llámele, ellos le llaman carga de trabajo, pero es por inexperiencia de las áreas. Simple y sencillamente se están llevando al baile a la empresa y como no es su patrimonio, como es tan grande y como no les interesa, pues están llevando al baile. Nada les costaría tener que dar un aviso a la Junta para hacer el conocimiento pues, que ese trabajador no ha sido relevado sus funciones de manera injustificada. Pero bueno, eso ya será de las instituciones. Que siga corriendo. En algún momento pueden correr a ese abogado por negligencia o falta de pericia, por supuesto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Uh-huh. Bueno, muchachos, último descanso. Son 12:23, nos vemos 12:33.